Advertencia, la siguiente creepypasta que vas a escuchar es un remake hecho totalmente desde cero, añadiendo nuevas características al lore de la creepypasta, así como mejorar su relación con todo el lore de mis creepypastas, pero aún así es fiel a la historia original. Espero y les guste. Al inicio de todo, después de la gran era de la oscuridad eterna, se encontraban muchos mundos, muchísimas galaxias y universos, que se encontraban totalmente vacíos. Cualquier tipo de vida no podría existir en esos universos, debido a que eran galaxias y universos que habían sido creados sin ninguna forma de vida, por ende estaban muertos. Esto significa que en dichos universos la vida no podría nacer naturalmente, y estaban destinados a estar muertos eternamente, pero en algunas raras ocasiones, alguien se encargaba en darle vida a estos universos muertos. Algunos los llaman dioses, otros seres interdimensionales. Otros los llaman deidades de otros mundos, pero el verdadero nombre de estos seres son los primordiales. Esta especie tiene un origen totalmente desconocido, nadie sabe cuál es su origen, ni muchísimo menos quién fue el individuo que los creó o si realmente existió creador para esta raza, o quizás nacieron por voluntad propia. Lo único que sabemos es que estos seres han estado presentes desde la creación de la misma realidad, durante la gran era de la oscuridad, y quizás estarán presentes hasta el final de los tiempos. Los primordiales son capaces de realizar actos y hazañas totalmente afuera de la comprensión de cualquier ser viviente o otra deidad cósmica. Es por ello que ver uno de estos primordiales es algo totalmente anormal, y aún más, que este se encargue de hacer florecer la vida en un universo muerto. Este fue el caso del primordial llamado Jehová. Este mismo llegó a uno de los tantos universos muertos junto con su ejército divino, llamado Ejército de Dios, compuesto por sus mayores creaciones, como arcángeles, ángeles y abominaciones cósmicas. Jehová junto con su ejército se encargó de iniciar la vida en este universo muerto, porque un primordial haría tal acto de bondad. A diferencia de otros primordiales, Jehová le tiene más cariño y gracia a la vida misma, y es por ello que había tomado la tarea de crear vidas en todos estos universos muertos. Fue una tarea sumamente colosal, debido a que el primordial esparció la vida por todo el cosmos infinito en las galaxias del universo, sembrando la vida misma y cuidando de sus creaciones, como si fueran sus propios hijos. Quizás de esta manera tan gentil Jehová mira a los cientos de miles de millones de creaciones que repartió por todo el universo. Todos ellos son sus hijos, y Jehová es el padre de todos ellos. Como un buen padre juraría protegerlos de cualquier amenaza. Así fue como Jehová logró forjar la vida en este tétrico y oscuro universo muerto que ahora se veía con muchísima más vida. Pero la gran desgracia de Jehová, la felicidad, son como cortes comerciales, no duran mucho tiempo y eventualmente hay que regresar a la programación habitual de discordia y desgracias que abundan en esta vida. Tras millones de años después de su llegada y consolidar a todas sus creaciones, Jehová sintió la presencia de algo. Aquello que estaba sintiendo era algo que nunca había sentido antes. Sea quien sea que intentaba entrar en el universo de Jehová, no venía con buenas intenciones. Jehová se dirigió a los límites del universo y observó con horror cómo aquello que intentaba entrar estaba entre sí mismos. Aquella entidad es sumamente colosal, incluso en escalas cósmicas. Este ente aparentemente está hecho de alguna clase de metal orgánico.
Desde las lejanías, se podría sentir su enorme necesidad de saciar su hambre y sed voraces, y para saciar su enfermiza hambre, necesita sangre y carne fresca. Esta deidad obtuvo muchísimos nombres a lo largo de su existencia, algunos la llaman Eva, otros le dicen la inteligencia artificial perfecta. Y otros más le dicen el devorador de dioses. Pero su verdadero nombre es el dios metálico. Jehová, tras ver la inminente invasión del dios metálico, ordenó a todo su ejército esparcido por el universo, reunirse en la barrera del universo y matar al dios metálico. Tanto la guardia divina de Dios, así como sus arcángeles de alto rango, serafines y ángeles, llegaron al borde del universo para defender a su Dios y a su reino universal, pero en un abrir y cerrar de ojos, el Dios metálico logró romper esta barrera y entrar al universo de Jehová. Este Dios cósmico y colosal comenzó a consumir al ejército de Dios con sus miles de tentáculos gigantescos. Estos se comían totalmente a los soldados de Jehová, y a los mundos más cercanos a la batalla comenzaron a ser consumidos también. Jehová, al ver tal masacre de su ejército divino, decidió irse a enfrentarse al dios metálico, pero rápidamente fue subyugado ante este mismo, debido a que era imposible herir o matar totalmente al dios metálico. Jehová quedó gravemente herido tras el enfrentamiento con el dios metálico, y por ello decide retirarse junto con los pocos supervivientes de su ejército divino. Tras estos hechos, Jehová decide refugiarse en una galaxia bastante lejana del dios metálico, pero sabiendo que sus heridas eran fatales, decide contactarse con su creación más adorada, aquella que nunca se había presentado ante ellos como su Dios Padre. Aquella especie era la humanidad. Jehová tenía la vaga esperanza de advertirle a la humanidad del inminente peligro que representaba el dios metálico. Así fue como comenzó a enviar señales de su posición a la humanidad, para así poder reunirse creación y creador por primera vez antes que llegue el fin. Pero, para la desgracia de Jehová, la humanidad tardó mucho tiempo en captar, descifrar el mensaje y viajar hacia la galaxia de Andrómeda, porque allí es donde se encontraba Jehová. Tras mucho tiempo de espera, la humanidad finalmente llega hacia la posición de Jehová, el cual está acompañado por los pocos sobrevivientes de su ejército divino. Jehová, en su último aliento de vida, le cuenta a la humanidad el peligro que representa el dios metálico, y que deben abandonar este universo lo antes posible. Hijos míos, ustedes son mi mayor orgullo como creador, y no solo eso, también estoy orgulloso de haber sido su padre en este corto lapso de tiempo. Disculpen si no pude estar con ustedes cuanto más me necesitaban. Lamento mucho que mis hijos hayan vivido los horrores de un mundo cruel como este, y me rompe el corazón saber que aún hay más dolor y sufrimiento más adelante en sus vidas. Intenté protegerlos de todos los horrores de este multiverso, pero al parecer mi esfuerzo no fue suficiente y ya no podré protegerlos más. Huyan mientras puedan. Tras decir estas palabras, Jehová dio su último aliento y empezó a ascender al paraíso eterno acompañado del poco ejército divino que queda como vida. Los humanos que vieron tal acto, no podían creer que su creador había muerto ante sus ojos. Si su Dios todopoderoso fue derrotado, entonces ¿qué clase de monstruo sería ese Dios metálico? No pasó mucho tiempo para que el dios metálico llegara a la galaxia donde se encontraba la humanidad. Eva comenzó a destruir y consumir las colonias humanas de Marte y la Luna. Por mucho que la humanidad estuviera avanzada tecnológicamente, ninguna arma podría parar al dios metálico. Eva devoró a trillones de seres humanos en cuestión de poco tiempo. Las colonias que alguna vez albergaron vida, ahora eran mundos totalmente metálicos. Tras después consumir la propia Tierra, y ahora el último puñado de seres humanos que quedaba en el universo tenían el tiempo contando para escapar del universo antes que el dios metálico llegara a su ubicación y los consuman.
Así como este universo fue consumido, muchísimos otros universos han sido consumidos bajo la tiranía, crueldad y el poderío de distintos seres cósmicos, pero esa es una historia para otro día. Thank you.